Durante siglos, hemos ignorado uno de los momentos más sutiles y poderosos de la existencia. Los últimos 5 minutos antes de despertar. Ese breve fragmento de tiempo, escondido entre la oscuridad del sueño y la claridad del día, contiene secretos que ni la ciencia ni la espiritualidad han podido descifrar del todo. Es una grieta en el tiempo, una brecha donde el yo se disuelve y el alma, desnuda, se asoma al abismo de lo real. Piénsalo. En esos minutos no eres completamente tú. No recuerdas del todo quién eres, pero ya no estás soñando. Tu cuerpo aún reposa, pero tu conciencia empieza a encenderse como una vela en una caverna profunda. ¿Qué eres en ese intervalo? ¿Un eco de tus sueños? ¿Un testigo pasajero de otra dimensión? Algunos lo llaman estado hipnagógico, otros lo llaman umbral, pero en verdad es un territorio virgen, donde el inconsciente susurra verdades que, al cruzar la frontera del día, se desvanecen como el rocío. William James, el pionero de la psicología moderna, hablaba de la conciencia como un río, pero en esos 5 minutos, el río no fluye, se detiene. Y en esa quietud, lo prohibido se revela. No prohibido por una moral externa, sino por la estructura misma de nuestra mente, que teme enfrentarse con lo esencial. La ciencia ha comenzado a observar este momento con un respeto casi religioso. Las ondas cerebrales se desacoplan del ritmo delta profundo del sueño y comienzan a ingresar al estado alfa, una frecuencia de alta sensibilidad, donde la mente aún no ha activado su sistema de defensa, la lógica, la censura, el juicio. Es el instante donde el inconsciente está aún activo y la conciencia apenas comienza a rearmarse. Allí, en ese punto de fragilidad, aparecen las visiones más auténticas. Muchas personas reportan recibir ideas, intuiciones o respuestas en esos minutos. A veces son fragmentos de sueños que parecen contener claves simbólicas, otras veces son emociones puras, sin forma, pero con un mensaje potente. Carl Jung llamó a estas revelaciones, emanaciones del sí mismo, como si el centro profundo del ser aprovechara el silencio del despertar para manifestarse. Pero no se trata solo de visiones hermosas. También es en ese estado donde podemos encontrarnos con lo reprimido, con imágenes arquetípicas que emergen de la sombra. Monstruos, recuerdos olvidados, sensaciones de muerte o pérdida. Es el precio de acercarse a lo esencial. No todo lo que vive en el inconsciente es placentero, pero todo es necesario. En muchas tradiciones espirituales, estos minutos se consideran sagrados. En la tradición védica, se les llama Brahma Muhurta, el tiempo de Brahma, donde la mente es más receptiva a la verdad. Los antiguos sabían que en ese instante el alma todavía flota entre dos mundos. El del sueño, gobernado por símbolos y emociones puras, y el de la vigilia, dominado por estructuras, nombres y obligaciones. Si aprendes a habitar ese intervalo, puedes reprogramar tu mente. Porque en esos 5 minutos, el subconsciente no distingue entre lo real y lo simbólico. Lo que pienses, sientas o imagines se graba con una fuerza inusitada. Por eso los sabios meditan al despertar, repiten mantras, visualizan. Saben que ahí se siembra el día. Y más aún, se siembra el destino. Pero ¿por qué es tan difícil recordar lo que ocurre ahí? Porque el yo, al recuperar el control, borra. La mente, acostumbrada al ruido, no soporta el lenguaje del silencio. Y ese lenguaje es el que domina en el umbral del despertar. Es por eso que los grandes poetas y artistas han buscado capturar ese instante en su obra. Buñuel mismo, en sus diarios, decía que las imágenes más perturbadoras y hermosas que había concebido le llegaron justo antes de abrir los ojos. Ahí no soy yo, soy algo más, o tal vez menos, pero es ahí donde habita lo verdadero. Tal vez todo esto suene místico, inasible. Pero si observas con atención, descubrirás que tú ya lo has vivido. ¿Nunca te ha pasado despertar con una frase en la mente? ¿Una imagen poderosa? ¿Una emoción sin causa? Esa es la huella del instante liminal. Y como toda huella, habla de un paso, de un cruce. El cruce entre el sueño y la vigilia. Entre tú y lo que todavía no sabes que eres. No es casual que tantos místicos, yogis, artistas y soñadores hayan dedicado su vida a intentar habitar ese instante en que aún no eres plenamente tú, pero tampoco eres otro. Porque allí, en esos 5 minutos olvidados por la conciencia cotidiana, se esconde un poder silencioso. La capacidad de sembrar ideas, de reescribir patrones mentales, de atravesar la membrana entre mundos y traer algo de allí.
Algo que no tiene nombre, pero que transforma. La mayoría de las personas se despierta de golpe, arrastradas por una alarma, por una rutina que ahoga todo vestigio del sueño. Pero si logras quedarte unos minutos con los ojos cerrados, sin moverte, respirando apenas, con la atención puesta en lo que sientes y lo que piensas sin forzar nada, verás cómo una corriente empieza a hablarte. No con palabras, sino con símbolos, con sensaciones, con imágenes que no necesitan explicación. En ese momento, el subconsciente está más receptivo que nunca. La amígdala y el sistema límbico aún están activos, lo que significa que las emociones no han sido filtradas por el juicio racional. Si en ese estado piensas en un deseo profundo, una intención, o visualizas una escena futura como si ya estuviera ocurriendo, la mente lo graba como una verdad. Y cuando algo se graba como verdad en el subconsciente, la realidad tiende a organizarse en torno a ello. De ahí nace la fuerza de los rituales matutinos ancestrales. No son supersticiones, son estrategias para intervenir ese espacio liminal. Los mantras al despertar, las afirmaciones, las respiraciones profundas o simplemente la práctica de observar el mundo interior antes de abrir los ojos. Todo eso no es poesía, es tecnología espiritual. No la tecnología del silicio, sino la del alma, que conoce mejor que nadie los ritmos invisibles del ser. El filósofo alemán Novalis escribió que el sueño es un segundo mundo, y todo verdadero despertar ocurre en el punto donde ambos mundos se cruzan. En otras palabras, despertar no es abrir los ojos. Es abrir la conciencia en el cruce. Y si aprendes a habitar ese cruce, puedes acceder a algo que los antiguos llamaban la tercera visión. No la vista física ni la imaginación desbocada, sino una forma de ver que nace desde adentro, como una linterna encendida en el vientre. Algunos lo llaman intuición. Otros, canalización. Da igual el nombre. Lo cierto es que muchas de las ideas que han cambiado el mundo nacieron en ese estado. Kekulé, el químico que descubrió la estructura del benceno, dijo haberlo visto como una serpiente que se mordía la cola mientras despertaba de una siesta. Salvador Dalí, obsesionado con capturar imágenes hipnagógicas, dormía con una llave en la mano que caía al suelo justo antes del despertar, obligándolo a abrir los ojos en ese momento preciso para registrar lo que veía. ¿Y por qué ese momento parece estar ligado a otras dimensiones? Tal vez no porque te transportes a otro lugar, sino porque en ese umbral, las barreras se debilitan. El yo no está del todo armado. Las defensas psicológicas caen. Y lo que aparece puede ser percibido como ajeno, externo, cuando en realidad es profundamente tuyo. Pero más tuyo que tu nombre, más tuyo que tu historia. Es lo que Jung llamaría el sí mismo arquetípico, aquello que eres más allá de lo que crees ser. No hay que romantizar este instante, pero sí hay que respetarlo. Porque en esos 5 minutos no se trata de hacer, sino de escuchar. No se trata de dirigir, sino de permitir. Es la parte más femenina de la conciencia, en el sentido simbólico, receptiva, silenciosa, fértil. En muchas culturas se considera que el alma, al dormir, se separa parcialmente del cuerpo y viaja. ¿Y si los últimos minutos antes de despertar fueran el regreso? Un aterrizaje sutil donde aún recuerdas algo del otro lado, algo que se va desvaneciendo a medida que tu identidad vuelve a colocarse como un traje. El cuerpo recuerda antes que la mente. Por eso el primer pensamiento del día es clave. Porque no nace del razonamiento, sino del eco. Si logras sembrar un pensamiento, una intención o una emoción genuina en ese instante, el día entero se alinea con esa vibración. Y si lo haces cada día, la vida entera comienza a mutar. Pero no por magia, aunque parezca, sino porque has aprendido a influir el centro mismo del mecanismo, el instante donde aún no eres nadie, y por lo tanto, puedes serlo todo. Así que la próxima vez que despiertes, no te apures. Quédate 5 minutos con los ojos cerrados. Escucha. Observa. No fuerces. Solo permite. Y verás cómo algo, tal vez muy pequeño, tal vez apenas perceptible, comienza a cambiar. Porque en esos 5 minutos vive un conocimiento que siempre ha estado ahí, esperando. No para ser entendido, sino para ser vivido. Y esa, quizás, es la verdadera alquimia. Transformar la frontera del sueño en el portal de la conciencia.